Bienvenidos, apreciados radioescuchas y televidentes que verán esta presentación a través de los distintos medios. Continuamos con la serie Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dijimos que Dios unió, por así decirlo, unos siameses, que si los separamos vamos a destruir los dos. Hasta ahora hemos considerado dos aspectos y estamos desarrollando el tercero. Nosotros vimos que el Señor y Salvador es el mismo y se tiene que recibir tanto a Jesús como Salvador como a Jesús como el Señor. Igualmente vimos la indisolubilidad de la fe y las obras. Y estamos estudiando el tópico la ley y la gracia. Hoy vamos a avanzar en esa unión indisoluble según el Evangelio. Vamos a pedir la ayuda divina porque siempre debemos hacerlo cuando vamos a abrir la palabra. Gracias Padre Celestial por tus misericordias y porque en tu palabra encontramos la orientación para nuestro camino. Y como ella misma testifica, la sabiduría para la salvación. Que tu palabra alumbre nuestras mentes y nuestros corazones, y especialmente que tu Espíritu vivifique nuestra vida, para colocarla en armonía con tu palabra revelada. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer vimos que la gracia es un don inmerecido, y que es sinónimo de misericordia, lo cual es una compasión por las miserias ajenas. La gracia que nos perdona es un regalo y somos salvos por ese regalo. Esa gracia del amor de Dios que entregó todo para redimirnos produce que en nosotros sea un efecto. Y ese efecto lo dice el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros amamos a Él, le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor despierta el amor. Y ayer insistimos que creer y amar son asuntos bíblicos que forman parte de la gracia. El mundo de hoy, y lo digo con todo respeto, se reúne tanto sábados como domingos, y en muchas de esas reuniones hay grandes exclamaciones de gloria a Dios, pero ¿será cierto? Bueno, en el discurso es cierto. Sin embargo, la palabra nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en San Juan 14:15 nos complementa a ese Juan 15:10. Juan 14:15 nos complementa diciendo, el que no ama no conoce a Dios. Bueno, quiero decir, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Primera de Juan 4:8 complementa diciendo, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, la conclusión es clara. El que no guarda los mandamientos, o sea, que no obedece, según la Biblia, no ama. No hablamos del que ignora los mandamientos. En tal caso, de alguien que conoce los mandamientos pero no obedece, su amor es, como lo definió la Biblia, allá también en la primera epístola de Juan, de palabra y de lengua. De modo que crear y amar son las condiciones que el cielo estableció para que sea efectiva la gracia. El depósito de gracia está disponible. Es como si tuviéramos una deuda de 100 millones o 1.000 millones de dólares, 100.000 millones de pesos, en fin, de acuerdo a la moneda de su país.
que si no la paga esa deuda va a la cárcel. Y hagamos la cosa actual. Bill Gates hace provisión y deposita en el banco el equivalente a esa deuda para que sea acreditada a su cuenta en el momento que usted llene un formulario donde reconoce la deuda, donde declara que no puede pagarla y que acepta la provisión hecha por su tragedia de deuda. Cristo depositó en el banco toda la gracia que el mundo necesita. Por eso el versículo que tanto conocemos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Una gracia suficiente para cubrir todo pecado, aún los pecados más escandalosos y más espantosos. Permítame recordar y decir que no tiene que pagar nada. Lo que tiene es que firmar el formulario. Su firma es el creer y el amar tal como dice la Biblia. De lo contrario, se pierde. De modo que nosotros estamos presentando, y nuestro tema quiere mostrar la inseparabilidad de la ley y la gracia. Y hasta ahora hemos hablado solamente de gracia, no hemos hablado de la ley. Y en este punto, para empezar a ver la relación, déjenme decirles que si no hay ley, sin ley es imposible que haya gracia. ¿Por qué? ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. Merecemos la suerte, merecemos la muerte como nuestra suerte, pero Dios nos ofrece la vida. ¿Por qué merecemos la muerte? Sencillo, porque quebrantamos la ley, la infringimos. Si usted no ha quebrantado la ley, no necesita el perdón que se ha provisto para el que quebrante la ley. Para los ángeles no hay gracia, lo cual equivale a misericordia. Recordemos que misericordia es la compasión que se tiene y se conduele por las miserias y las penas ajenas. Los ángeles no han pecado, no han experimentado las miserias propias y resultantes del pecado, por lo tanto no necesitan la gracia redentiva. Ahora, si pensamos un poquito desde el punto de vista del don de la vida, y que Dios ha regalado la vida a todos los seres del universo, pues es un don inmerecido. Entonces, desde ese punto, sí podemos decir que todo el universo ha recibido gracia. Pero aquí estamos hablando es de la gracia redentora, de la gracia que nos salva, que nos libra, que nos cubre por el problema del pecado. De eso es que estamos hablando. Y la única raza que necesita ese tipo de gracia somos nosotros como raza humana. Entonces, dentro de ese contexto, es que repetimos que si no hay ley, tampoco hay gracia. Tiene que haber ley para que exista la gracia. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 4, Romanos capítulo 4, y vamos a leer el versículo 15. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no se necesita la gracia perdonadora. Entonces, ¿qué función cumple la ley? ¿Qué función cumple en esta relación ley-gracia? Vamos a seguir leyendo aquí en Romanos. En el capítulo 3, el versículo 20 dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Ya vamos a comentar la primera parte, pero por ahora estamos colocando el foco en el papel de la ley.
en relación con la gracia. Y aquí nos dice, pues por la ley por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿De dónde sale la idea de que es pecado asesinar, hurtar, adulterar, calumniar? ¿De dónde sale esa idea? Pues de la ley. Sin ley es imposible tanto justipreciar eso o darle un lugar a eso donde le corresponde. Y sin ley es imposible valorar y anhelar la gracia. Sin que la ley muestre el pecado que hemos cometido, entonces no vamos a sentir la necesidad de gracia. De modo que el versículo dice muy claro qué es lo que la ley hace y lo que no hace. Lo que no hace es justificar. Y justificar es saldar totalmente la cuenta de pecado, colocarnos a paz y salvo. Y eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Por supuesto que una obediencia externa a la ley, como la estaban buscando y colocando en ella el mérito, como lo estaban haciendo los romanos y los gálatas a quienes Pablo escribió. Por supuesto que por esas obras de la ley ninguna carne será justificada. Eso es un hecho real. De modo que la ley, repetimos, en primer lugar, dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Luego si leemos el mismo Romanos, en el capítulo 4 y el versículo 15, nos dice lo siguiente, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Interesante. La ley trae el conocimiento del pecado, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Y eso se explica un poco más en el capítulo 5, versículo 13, donde leemos, porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado donde no hay ley. Donde no hay ley no se inculpa, no se imputa, no se acredita el pecado. Por lo tanto, es muy claro, por supuesto, es demasiado contundente el hecho de que sin ley no puede haber gracia. Las dos van juntas. Y yo creo que no hace falta colocar ningún ejemplo para ilustrar que si no hay una ley, no hay transgresión. Hablemos solamente de pasar un semáforo en rojo. Si no hay una ley que penalice y que diga que eso es un delito, que eso es una falta, pues se pasa el semáforo en rojo y no ha pasado nada. No ha cometido ninguna falta. Simple, muy simple. Ahora, la pregunta, y creo que en esto no hay mucha discusión en el mundo religioso, pero un problema se plantea cuando ya la ley cumplió esa función de mostrar el pecado y llega la gracia a solucionar el problema. Entonces preguntamos, ahora que llegó la gracia, porque la ley nos mostró el pecado y nos llevó a Cristo, ¿qué pasa con la ley? Ya cumplió su función y la podemos despachar diciéndole, bueno, muchas gracias, adiós, hasta luego, buen viento y buena mar. ¿Dice eso la Biblia? Voy a leer algunos pasajes que parecen decir eso. Y vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas el capítulo 3. Veamos el versículo 19 inicialmente, donde dice aquí, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la simiente?
La simiente es Cristo, nos dice el versículo 16 del mismo capítulo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Así es de que, tomando eso, el versículo 19 nos dice que la ley sirve hasta que viniese Cristo. Bien, vamos a mirar otro versículo. De hecho, es en la misma línea, por supuesto, avanzando al versículo 24, nos remata, por así decirlo, diciendo: de manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, dice el versículo 25, mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Bien, ¿qué quiere decir eso? Y si agregamos a Gálatas el lenguaje de Romanos en el capítulo 6, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 14, pues porque antes de la ley, el 12 dice, Romanos capítulo 6, versículo, el 14 es, disculpen por favor, el versículo 14, donde nos dice que no obstante reinó la muerte desde Adán. Estoy leyendo el 5 y es el 6, disculpen por favor, ahora sí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Gálatas, vuelvo a Gálatas, capítulo 3, y el versículo 10, noten lo que dice. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Estos textos, leídos así como los hemos leído, y en algunos casos solamente una parte del versículo, parecen decir algo que es extraño. Y aquí en este punto son muy oportunas las dos preguntas que Jesús le hizo a aquel famoso intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? ¿Cómo lees? Porque estos pasajes, leídos de cierta manera, parecen dar a entender que se terminó la ley. Funcionó hasta que llegó la fe. Funcionó hasta que llevó a Cristo, porque la ley fue un ayo que nos condujo a Cristo y cumplió su función. En otras palabras, da la impresión que fue como una carrera de postas, donde el corredor ley lleva la posta, se lo entrega al corredor gracia, y ya el corredor que entregó la posta, el corredor ley, nada tiene más que ver en la carrera. ¿Es así? Es muy sencillo y de sentido común, o con sentido común esto se entiende. Porque si esa lectura está correcta, entonces ahora podemos asesinar, robar, adulterar, calumniar, blasfemar, y nada de eso es pecado. Podemos libremente ejecutar cualquier cosa que nos plazca, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted le pregunta a cualquier cristiano de cualquier confesión si eso es correcto, él le va a protestar y le va a decir, por supuesto que no. Entonces, ya hemos avanzado en un primer paso. Estamos de acuerdo que así no se lee, que no es que la ley quedó abolida por el hecho de que llegó la gracia. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
entonces sigamos buscando la lectura correcta. Y vamos a volver a leer los 3 versículos antes citados, porque en algunos casos no leímos sino la mitad del versículo. Vamos a Romanos, en el capítulo que dijimos, el capítulo 6 y el versículo 14. Nótese. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo acaba de describir en los versículos anteriores de Romanos 6 el paso de la justicia, del pecado a la justicia, por el medio visible del bautismo. Y ahora Pablo señala que, habiendo dado ese paso, habiendo pasado de la esclavitud del pecado a la justicia, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Entonces, por estar bajo la gracia, estamos guardando la ley, y el pecado que era robar, el pecado que era asesinar, el pecado que era adulterar, calumniar, etc., eso para nombrar los más escandalosos, ya no tendrán lugar en nosotros. ¿Quiere decir que se acabó la ley? No. Se acabó, como vamos a verlo, la maldición de la ley. Muy bien. Cuando Pablo habla de estar bajo la ley, realmente hay 2 significados. Pablo está hablando sin duda de ambos. Pablo se estaba refiriendo a quienes creían que por la obediencia a la ley, y una obediencia lamentablemente hecha es en la carne, con esfuerzo humano, sin ir a Cristo, sino los esfuerzos del ser humano, que con eso se compraba la justificación. Y por eso Pablo les dice, por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Como no habían venido a Cristo, quien es el que da la fuerza para guardar la ley, obviamente no podían guardar la ley y estaban continuamente bajo la condenación de unos preceptos que sabemos que tenemos que guardar, pero que los estamos transgrediendo. Y eso determina que una persona se sienta mal, y a lo cual Pablo dice está bajo maldición. Ahora, en Romanos 6:15 nos afirma más este asunto al decir: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Interesante. ¿Qué pues? Y luego Pablo hace una pregunta retórica. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Les recuerdo que una pregunta retórica es una que no necesita respuesta, porque la respuesta está en sí misma con un rotundo no o un rotundo sí, depende de la pregunta. Pablo está diciendo, ¿acaso es que a alguno se le ocurre pensar que porque estamos bajo la gracia, entonces vamos a pecar, y pecar es transgredir la ley? ¿Será que a alguno se le ocurre esto? ¿Que no hay ley? Y como si no hay ley, no hay pecado. Porque si pecado es porque hay ley. ¿A alguno se le ocurrirá semejante cosa? Dice Pablo. Y aunque esa pregunta no necesita respuesta, sin embargo, él responde la pregunta con una expresión griega tremendamente categórica, me genoito, en ninguna manera. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? Por ejemplo, es lo que Pablo está diciendo. ¿En qué cabeza cabe eso? En ninguna manera. Ahora, en Gálatas 3:10, del cual leímos apenas un pedacito, lo vamos ahora a leer todo. Gálatas 3:10 dice lo siguiente: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien claro ahora qué es estar bajo la maldición de la ley. Gálatas 3:10 lo dice de una manera sumamente clara, tremendamente clara. ¿Qué es estar bajo la maldición de la ley? Muy sencillo. ¿Quién está bajo la maldición de la ley? ¿El que la cumple o el que la transgrede? Pregunto, los que están en la cárcel, ¿están bajo la bendición o bajo la maldición de la ley? ¿Cómo están ellos? Hay una ley que prohíbe el homicidio, que prohíbe el robo, que prohíbe el secuestro. ¿Por qué están allá? Porque transgredieron la ley y fueron encerrados. Esos están bajo la maldición de la ley. Pero los que estamos afuera, ¿estamos bajo la maldición de la ley o estamos bajo la gracia de la ley? Es muy evidente el asunto. La maldición de la ley cae sobre el que quebranta la ley. Ese está en esa condición. Bueno, queridos amigos, creo que con esto está cubierto el tema. Déjenme solamente terminar reforzando esto con la misma pluma del apóstol Pablo. Él, después de plantear toda la temática y toda la problemática que tenía al respecto, y hablarle a los romanos cómo era la cuestión de la justificación, cómo todos hemos pecado, cómo no somos justificados por las obras de la ley, todas esas cosas. Entonces terminó diciendo en el versículo 31, Romanos capítulo 3, entonces invalidamos la ley por la fe, en ninguna manera. Antes confirmamos la ley. Ocurrió lo mismo que ya había pasado antes con Jesús en el Sermón del Monte. Los fariseos habían hecho de la ley salvación y habían colocado un montón de normas y cosas que Dios no colocó para guardar los mandamientos, especialmente el sábado. Llenaron al sábado, que es una institución divina tan hermosa, la llenaron de tanta basura que la hacía repudiable a cualquier persona. Jesús vino a barrer la basura. Y cuando Jesús empezó a barrer la basura, la gente pensó que estaba acabando con la ley y que estaba invalidando la ley. Y entonces Jesús tuvo que aclarar lo mismo que Pablo aclaró. Mateo capítulo 5, versículos 17 en adelante, cuando Jesús se dio cuenta de eso, les dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, o sea, a invalidar, sino he venido a cumplir. Porque quiero decirles algo, que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En otras palabras, no crean que porque yo vine a morir y traer la gracia, no crean que se acaba la ley. Por el contrario, el tener que morir, eso vindica y eso demuestra que la ley nunca termina y que la ley no puede cambiar. Que el Señor nos ayude a todos y podamos aceptar la armonía entre la ley y la gracia. Y no olvidemos, son siameses juntos que, si se separan, morirán ambos, no uno, morirán ambos, dentro del marco del verdadero evangelio. Que el Señor nos bendiga para que no olvidemos lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tus misericordias y gracias porque el Evangelio, la gracia de Cristo, vino a satisfacer las demandas de la ley que nosotros no pudimos satisfacer y no podemos y nunca podremos hacerlo, pero que sí podemos aceptar esa provisión
y andar entonces en obediencia a la ley como muestra de que aceptamos esa gracia. Que esa sea la realidad de cada uno de los que escuchan y podamos participar juntos de esa salvación tan grande. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.